Sí. Muy buenas noches a todos. Hacia lo digital. Tenemos grandes panelistas: Ernesto Martínez, Chine, Andrea Vallivian, Tomás Morfeo, Carlos Víctor Ladino Boyá y Erlandín Pinche Peñaranda. Agradecerles a cada uno de los presentes por ser parte de este conversatorio, donde intercambiaremos experiencias, ideas y vamos a ir analizando lo que nos gusta en este caso: conectividad, información, biblioteca, libros, tecnología. En este caso vamos a invitar a Ernesto Martínez Achine, que tiene un vasto conocimiento de lo que es la producción bibliográfica. Ha pasado también por lo que es la Cámara de Libros de La Paz y también ha sido organizador de encuentros nacionales de bibliotecarios en el marco de la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz de la Sierra. Muy buenas noches, Ernesto, y gracias por estar presente y compartirnos todos tus conocimientos. Santos, buenas noches, estimados colegas, más Andrea, Víctor, Hugo, Nora, bueno, todos ustedes, muchísimo gusto compartir con ustedes unos momentitos. Les pido disculpas si hay ruidos detrás mío, estoy en un lugar público porque no tenía conexión. Interpasos en Estados Unidos e Inglaterra, que son los países donde empezó todo, pasó de ser el 1% de la facturación a llegar casi al 20%. Y por eso ya empezamos varios a decir, bueno, aquí se acabó el libro impreso, ya no va a haber más, vamos a tener puro libro digital. Un poco como lo que ha pasado con el cine, con lo que ha pasado con la música. O sea, vamos a dejar de consumir libros en papel y vamos a empezar a consumir libros en bytes y en pantalla. Bueno, han pasado 20 años de eso. Y todos nosotros sabemos que el libro digital está aquí, se va a quedar, se va a vender, va a moverse, pero no le va a quitar el lugar al libro impreso. Las bibliotecas digitales sí tienen un punto, pero vamos a hablar después de eso. Pero en general el libro está más vivo que nunca. La pandemia, que también de alguna manera asustó a todos en el sentido de que dejaríamos de vender y comprar libros impresos porque, claro, no podíamos salir. Y resulta que no, en casi todos los países, y yo estaría sospechando que incluso en Bolivia eh, los libros impresos se han consumido muchísimo más, se han comprado más. Ayudaba que había una cadena que te permitía como el lector comprar en una librería y que el libro te llegue hasta tu casa. Ayudaba mucho eso en otros países. En Bolivia no, pero como les digo, yo sospecho, y algún rato me voy a sentar a revisar un poco estadísticas, yo sospecho de que sí ha habido, sí ha habido, no sé si un crecimiento, pero sí mantenerse en el tema del libro digital, del libro impreso en libros. Pero hablemos del libro digital. Vuelvo a decir, hay dos variantes, hay el audiolibro y el libro digital, el libro en texto que se lee en lectores. Hace poco hay una empresa que hace distribución, que es venta, distribución y conversión del libro digital, que se llama Bookwire. Eh, y en esta acaban de sacar un informe sobre el 2022. Acaba de salir, ha ayudado mucho para pensar en esta charla hoy día, ¿no? Y si me permiten, simplemente dos datos pequeños, ¿no? O sea, en principio la venta de libros digitales sigue creciendo. En 2022 ha crecido cerca del 6%. Hablo de libros digitales en Latinoamérica y en España. ¿Ya? O sea, no vamos a hablar de los libros digitales en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Latinoamérica y España. Este informe es precisamente solo de Latinoamérica y España. 5.7% ha crecido, 7,6% del 2021 al 2022. Del 2020 al 2021 el crecimiento fue de casi 15%. No podría decir que está creciendo menos, pero sigue creciendo. Lo interesante aquí es que el 66% de esas ventas, de todo lo que se ha vendido en libro digital 2022, el 66% son unidades, o sea, son ventas al consumidor final, al lector.
que creo que es una de las ventajas, por un lado, para las editoriales, que pueden llegar directamente a su lector. Es una desventaja del librero que ya no está en esa cadena. De pronto salimos de ahí. Otro tema para conversar luego, si nos da el tiempo. El 11% de estas ventas han sido en plataformas de bibliotecas, como las que las bibliotecas universitarias acá en Bolivia utilizan, ¿no? Y un 23%, que es una novedad que en Bolivia no hay, en Bolivia hasta ahora esto todavía no funciona, que son las suscripciones. Son las plataformas tipo Spotify o Netflix, ¿no? Que pagas una suscripción y puedes leer todo lo que el tiempo te dé, ¿no? Bueno, a mí ese número siempre me sorprende porque se hace complicado entender cómo puedes leer tantos libros, o sea, ¿no? O sea, te ofrecen lee todo lo que puedes o lee 10 libros al mes. Bueno, pero esto está funcionando, ese es un porcentaje grande, el 23% de todas las ventas de libros digitales, libros y audiolibros. Ahora, efectivamente en audiolibros sí, probablemente esto está funcionando. En Bolivia, para variar, no tenemos información estadística real, verdadera, de cómo funciona, ¿no? No sé, y ahí tal vez podemos aprovechar que estamos acá con el colegio y varios de ustedes bibliotecarios, es hacer una lista, un mapeo de quiénes bibliotecas utilizan suscripciones, por ejemplo, o utilizan bibliotecas digitales. Y ver vuelvo a decir, o sea, es una información que sería interesante ir trabajándola y ir siguiéndola año a año, porque no la tenemos, porque en general los que vendemos intentamos ser celosos de lo que informamos, ¿no? Y muchas veces eso no ayuda al sector. Pero bueno, vamos a asumir que sí hay un movimiento que yo me atrevería a decir que en Bolivia los únicos libros digitales que realmente se venden a través de las bibliotecas de las universidades. ¿Ya? Yo estoy desde el 2011 distribuyendo libros digitales bolivianos en plataformas como Amazon y Apple, por ejemplo. ¿Ya? Y no es un movimiento muy grande de ventas, pero además nadie en Bolivia compró libros, a pesar de que son libros bolivianos, ¿no? Hemos, así un número muy rápido, se han vendido cerca de 3.000 libros en 11 años, o sea, imagínense, o sea, estamos hablando de solo yo, o sea, yo no creo que sea ser el único proveedor, distribuidor de libros digitales, pero en mi caso estamos hablando de 3.000 libros en 11 años, o sea, son 300 libros por año, y si lo ponemos por semana y por día ya es una tragedia. Y ninguno de esos 3.000 libros han sido, ¿qué se llama? Han sido descargados desde Bolivia. Porque es una ventaja de Amazon que te indica de dónde viene ese cliente, ¿no? Y eso es lo que da el libro digital, ¿sabes? Es lo que te permite hacer el libro digital. Hacer un seguimiento, si la venta es por supuesto en canales regulares, hacer un seguimiento de dónde viene tu cliente, quiénes están leyendo, incluso hacer un perfil demográfico de quienes leen. En el caso de Bolivia no hay. Asumo Tomás debe tener una idea un poco más clara de cómo anda, incluso cómo se venden las bibliotecas digitales en Bolivia, ¿no? Una idea de ese perfil, como yo les decía. Una, un tema importante aquí a conversar también es, de esos 3.000 libros, casi 2.500 han sido libros de precio gratuito, de descarga gratuita, ¿no? O sea, libros que las editoriales o los autores nos pidieron que le pongamos un precio cero. ¿Qué dices? ¿No? O sea, 2.500 libros descargados de forma gratuita. ¿Hasta cuánto vendido? Y ese es el otro problema que tenemos acá en Bolivia para trabajar sobre el libro digital. Y estoy hablando del libro digital al consumidor final, el directo, porque vuelvo a decir, yo creo que
sí se vende el libro digital y se vende a través de las universidades. Pero el problema es que el libro digital en este país lleno de piratería tiene que pelear con un precio cero. O sea, no hay forma de vender un libro digital en Bolivia y decir al cliente tienes que pagar $3. Porque este cliente ya está acostumbrado a que el libro digital que él consume, porque creo que sí se consume, es gratuito. En las puertas de las universidades tenemos los famosos CDs con los 200 libros para ingeniería, o estos son los 300 libros que tienes que leer para literatura. O sea, entonces es imposible, bueno, no imposible, no usemos esa palabra, pero es muy difícil convencer a un cliente que puede comprar un libro digital cuando sabe que no sé si el mismo libro, pero hay otros libros que los puede conseguir a precio cero, ¿no? Miren, yo soy librero, vendo libro últimamente vía internet, libro físico, pero de vez en cuando me mandan para cotizar, me dicen, ¿tiene este libro? Y me mandan sus archivos PDFs completos. Entonces, tienen este libro y, claro, son libros, o sea, son libros que probablemente ya están fuera de circulación, pero que el señor, el estudiante o quien sea que me manda, lo tiene digitalizado en un PDF. Entonces, por eso es que yo creo que la venta del libro digital individual al autor, perdón, al lector final, esa es una venta que no es muy difícil en el caso boliviano. Sí, creo que el trabajo de EBSCO con las universidades, por ejemplo, y hay el libro también, han de alguna manera posicionado la posibilidad de, oye, puedes leer un libro en una plataforma y puedes leer este libro con estas restricciones. Es un poco de enseñar al lector cómo trabajar. Pero ese es un lector muy especializado, que en este caso es el universitario, es el estudiante, probablemente el catedrático, ¿no? Pero este mismo estudiante o este mismo catedrático, al momento de comprar un libro digital, probablemente no lo va a hacer porque va a buscar otros canales para adquirir ese libro, idealmente legal impreso, pero si no ilegal, descargado de algún lado con estos famosos CDs que están frente a la universidad. Creo que esto es un poco para empezar no sé si me permiten así como empezar esta charla de cómo veo el tema del libro digital. Agradecer, ¿no? Han sido muy importantes los aspectos que nos ha dado Martínez y seguramente vamos a seguir indagando en esto. Como nos decía Michael Colbert, vivir sin leer es peligroso porque obliga a conformarse con la vida. Ahora vamos a continuar con Andrea Vallivian Blanco. Ella es licenciada en Bibliotecología y en Ciencias de la Información de la Universidad Mayor. Tiene un vasto aspecto de cursos, talleres, congresos, producción intelectual, experiencia en docente, ha desarrollado ponencias también y la experiencia laboral también que ha desarrollado en muchos lugares. Actualmente, directora de la Biblioteca Central Sede de la Paz de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Licenciada Andrea, gusto, gracias por ser parte de este conversatorio organizado por el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, amigos aquí. Un gusto verlos, algunos de mucho tiempo. Siempre es un placer hablar con el colegio. Yo empecé mi carrera profesional en el colegio, así que siempre es un gusto. Y bueno, como bien mencionó Ernesto, la experiencia nuestra, la realidad nuestra como universidad es un poco distinta a, creo, la realidad nacional, ¿no? Nosotros, gracias a la pandemia, a ver, si bien antes de la pandemia tenemos una historia con todos los recursos como EBSCO, Dialnet, Gestor, etcétera, etcétera, pero estos recursos abarcaban en un gran porcentaje, y seguramente Tomás lo sabe mejor que yo, artículos científicos, ¿no? El libro digital era
era un porcentaje muy bajo, el estudiante no tenía mucho acceso al libro entero como tal, habían capítulos, habían artículos, pero no el libro. Gracias a la pandemia, nosotros presionamos un poco porque la verdad es que acceder a bases de libros es caro para nuestra realidad boliviana, ¿no? Nosotros hemos podido suscribirnos con 3 editoriales, que es McGraw-Hill, Cengage y Pearson, ¿no? Que son las 3, por ahí, editoriales un poco más reconocidas en el ámbito académico, ¿ya? El primer año fue un poco raro porque ellos nos ofrecieron lo que ellos querían ofrecernos y nosotros dijimos, bueno, ya aceptamos una cantidad de libros según más o menos las carreras que teníamos en todas las sedes. Y ya el segundo año nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a preguntar qué era lo que querían nuestros usuarios, ¿no? Entonces ahora ya tenemos ahí una negociación todos los años un poco dura, que este libro lo cambiamos por este otro, este título lo cambiamos por este otro que nos han pedido, ¿no? Ha tenido una muy buena aceptación el acceso a libros digitales, a ebooks. Sin embargo, todavía, y una vez que volvimos de la pandemia, se ve una preferencia todavía por el libro impreso. Es decir, el investigador le gusta mucho las bases de datos con recursos académicos, que hoy en día no todos son libros, ¿no? Los recursos académicos para investigación normalmente son recursos mucho más ágiles, como el artículo, el papers, etcétera, etcétera, y no el formato libro. Entonces, para nuestro público, el investigador, el ebook no ha sido un gran servicio que le hemos dado como biblioteca. Eso es cierto porque hemos hecho ahí unas estadísticas y han salido estos resultados. Para el docente sí, para el estudiante, porque además les permite subrayar, les permite hacer tiene algunas aplicaciones interesantes que no es la pantalla fija como el PDF que mencionaba Ernesto, ¿no? Estas empresas te permiten hacer algunas cosas interesantes con los libros, guardarte referencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros, una vez que ya hemos consolidado esta relación con estas 3 editoriales, hemos empezado a querer comprar libros. Como comprábamos libros impresos y ahora es muy complicado comprar libros impresos y Ernesto lo sabe, la verdad que es imposible traer un libro impreso por Amazon en Bolivia. Del solo hecho que no hay correo, el libro te sale el doble y si no es un poquito más por ahí. La universidad nos ha prohibido hacer la compra de estos libros por Amazon. Entonces, el acceder a libros impresos es cada vez más complicado, pese a los requerimientos y a las necesidades de nuestros docentes sobre todo. Así que yo creo que el camino va a ser poder acceder a más editoriales, tener mejores negociaciones. Hay algunas complicaciones en cuanto a las condiciones que te dan los libros digitales para el acceso. La mayoría de estas editoriales te dan un acceso que no siempre es multiusuario. Para nosotros eso es complicadísimo porque es como si tuviéramos un ejemplar en la biblioteca y se lo andan peleando con el usuario, lo mismo que pasaba cuando no habían ejemplares, ¿no?, de un libro. Entonces, esta negociación es súper importante en el ámbito académico, ¿no? No podemos contratar empresas editoriales que nos ofrezcan el acceso a un libro a una persona. Entonces, esa es nuestra experiencia. Y esto que mencionaba Ernesto, ¿no?, de los CDs en el atrio de la universidad, las fotocopias, ofreciendo las cubiertas de los libros como si fuera algo súper normal, es también un problema de la docencia en Bolivia. O sea, todos los docentes mandan a sus estudiantes a las fotocopiadoras a que consigan o la fotocopia o el CD del libro. Entonces, no sé, yo teníamos un colega en la maestría, Ernesto, no sé si te acuerdas de este señor de la Universidad de Carlos III, y fue a visitar la biblioteca de la universidad y quedó sorprendido que alrededor hayan 10
fotocopiadoras ofreciendo cálculo 1, química de Chang, no sé qué, por 20 bolivianos. Entonces no podemos exigir al usuario común, más allá del académico, que acceda a libros digitales y nosotros como docentes, algunos, no sé si acá son todos docentes, todavía incentivamos esta práctica, ¿no? La práctica de la piratería, que antes eran fotocopias y ahora son formatos digitales. O sea, esto se ha trasladado a lo digital. Pasa exactamente lo mismo, entonces se nos complica el asunto. Y otra cosa, como para dar un punteo igual que después podamos discutir, es que nosotros tenemos asumido que toda la población tiene acceso a Internet y a celulares. Y ahorita leía una encuesta, en México 3 de cada 10 personas no tienen acceso a Internet todavía y 2 de cada 10 no tienen un celular inteligente, mucho menos una computadora. Entonces también hay que analizar, no existen datos estadísticos, eso lo sabemos, pero yo estoy segura de que si estos son los resultados en México, en Bolivia serán un poquito peores todavía. Entonces, esta brecha digital de la que hablamos hace 1000 años también se está acentuando en el caso del libro digital por esta situación, ¿no? La verdad es que nosotros a veces no vemos más allá de nuestra realidad. También nosotros en la pandemia, algo que es interesante que hemos hecho y que por ahí es un poco, a ver, por ahí va a ser medio un tema de discusión. Nosotros tenemos una normativa internacional de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que avala a las universidades a poder digitalizar un libro siempre que lo tengamos en impreso. Si nosotros tenemos el libro impreso, lo podemos digitalizar y repartirlo solo para usos académicos con un usuario y un password del estudiante. En la pandemia esto ha sido maravilloso. Nosotros como universidad, mediante la unidad jurídica, hemos hecho una consulta al CENAPI en Bolivia y el CENAPI nos ha dado una respuesta positiva referente a esto. Nos ha dicho que efectivamente, por ahí Ernesto más tardecito nos puede decir si estoy mintiendo, pero que efectivamente al Bolivia tener un vacío legal en este aspecto, nosotros nos podemos amparar en esta ley internacional y hacer esta digitalización. Para nosotros ha sido realmente una práctica muy buena, porque de todas maneras necesitamos un ejemplar del libro impreso, o sea, no es que lo digitalizamos o lo sacamos de la web así en estas versiones truchas. Así que esa ha sido la postura nuestra. Nos parece que es importante poder difundir esta información, que al comienzo era como la Universidad Católica está haciendo una barbaridad digitalizando libros y repartiéndolos, pero no es eso. Estamos digitalizándolos y solamente para uso académico a nuestros usuarios, a nuestros estudiantes. Esa es otra forma de ver el libro digital, ¿no? Y me parece que esto es mucho mejor, es mucho más legal, es mucho más normado que la otra opción de que te vendan un CD con 300 libros ahí y que ahí sí puedas hacer lo que querrás con el libro, ¿no? Más o menos es esta nuestra experiencia en cuanto a lo digital. Les mencionaba al comienzo, realmente nosotros tenemos una historia larga con los recursos virtuales, con lo digital. Nuestros usuarios están acostumbrados a este formato. Sin embargo, después de grandes peleas de que las bibliotecas después de la pandemia ya nadie iba a volver, nuestra biblioteca por suerte está cada vez más llena, por ahí para utilizar los ambientes, por ahí para acceder a los recursos virtuales que tenemos en las máquinas o simplemente para ir a estudiar, porque efectivamente los préstamos físicos cada vez van cayendo. O sea, es un equilibrio, ¿no? Sube EBSCO y bajan los préstamos físicos, esa es una realidad. O sube, no sé, sube Dialnet y bajan, es una balanza súper interesante de cómo el estudiante se ha ido acomodando a este tipo de formato. Sin embargo, hay algunas carreras y sobre todo el lector por placer, que le digo yo, que es el que nos gusta agarrar el libro,
ese todavía le gusta el libro impreso, ¿no? El que va y nos pide algún libro de literatura, quiere el libro impreso, ¿no? Yo nunca he visto que nadie pida 100 años de soledad en formato digital, no lo sé. Creo que son dos caminos que hay que diferenciar, lo académico de la literatura o de la lectura como hábito, ¿no? Eso es lo que planteo igual para que después discutamos un poquito acerca de alguno de estos aspectos. Gracias, Andrea. Con seguridad, vamos a dar una segunda ronda después de todos los ponentes para que algunos asistentes nos hagan algunas preguntas. Nos dice Carl Sagan, un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Ahora vamos a dar la palabra a Tomás. Tomás es gerente regional de ESCO. Además de ello, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en Administración de Empresa, magíster en Marketing, con más de 15 años de experiencia en los servicios de información digital. ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. Gracias por estar presente. Gracias a ustedes. Realmente muy interesante escuchar a Ernesto, Andrea, porque a veces, en mi caso, estamos más acostumbrados a tratar de escuchar solo la palabra de competidores nuestros para ver quién nos está quitando market share o algo, pero acá es realmente muy interesante porque Ernesto, como librero y también vendedor, pero desde otro punto, incluso me da un panorama más claro de la situación del libro electrónico en Bolivia. Bueno, y qué decir, Andrea, que del otro lado, ¿no? Del mostrador, del lado de cliente nuestro, pero también a su vez servidora de sus propios clientes internos, que son obviamente los usuarios de la biblioteca. Realmente muy, muy interesante. En nuestro caso, EBSCO es un proveedor de servicios de contenido y de software para bibliotecas. No somos una editorial, no editamos nuestro propio contenido, sino que somos un agregador de información. De hecho, es el agregador número 1 en el mundo, y esto significa que vendemos los recursos editados por otros, ¿no? Yo no sé si me va a permitir, Santos, compartir ahí una presentación, porque intenté y me dio la sensación que no. A ver, porfa, intenta nuevamente, por favor. A ver. Ahí Hugo nos va a dar la mano. A ver, un segundito, ¿eh? Vamos a probar, ¿no? No. Hugo, ¿te puedes fijar, por favor? Nora tendría que ver porque ella es la que ha levantado la señal. A ver, ahí están Ahora viendo. Sí, ahora sí. Bueno, creo que... Está cargando. Está cargando. Ahí está, ahí me ven, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, si no me escuchan o quieren interrumpir, no hay ningún problema, la presentación es bastante breve, pero quería dar, yo soy la otra pata, como decía, la pata de proveedor de este tipo de recursos, que obviamente voy a decir que los libros digitales son lo más, ¿no? Pero no, entiendo lo que dijeron. De hecho, yo les doy un ejemplo totalmente personal. Yo soy coleccionista de discos, de vinilo, de pasta, ¿no? Y me gusta tener todo a mano. Así todo, me encanta la colección, me encanta de vez en cuando ponerlo, pero la verdad que todos los días escucho Spotify, escucho de la forma digital, porque hoy es lo más sencillo. Ustedes piensen en las generaciones, no solo en las generaciones que vienen, sino en nosotros también. Cuando dicen no, que los chicos usan todo el día el celular y esto, y nosotros también usamos mucho el celular, pero bueno, son percepciones personales. Como me presentaban, Tomás Morteo soy, gerente de ventas para Argentina, Bolivia y Uruguay. Ahí tienen mi correo electrónico, después lo dejo en el chat por cualquier consulta. En Bolivia nos conocen muy bien por proveer recursos como ser el EBSCO Discovery Service, que es una cajita de búsqueda en donde se integran diversos recursos de información, sean suscritos mediante EBSCO o de otros proveedores, pero todo en una misma cajita. Y digo que en Bolivia nos conocen bien porque era la cajita de búsqueda que se utilizaba en el Cauri. Entonces muchos de ustedes quizás accedían desde ese lado a los recursos. También por ser proveedor de bases de datos no solo de ebooks, sino de revistas científicas, en ingeniería, en negocios, en arquitectura. Bueno, hay universidades que actualmente suscriben, no solo universidades, también hay
otro tipo de entidades como hospitales, el Banco Central, bueno, tenemos diversos clientes en Bolivia. Pero hoy, lógicamente, nos traen los ebooks acá. Y en nuestro caso, ¿cuáles son las ventajas que nosotros ofrecemos para decir, bueno, señores, den el paso a los ebooks? Desde también mi experiencia como vendedor para estos 3 países que mencionaba, Argentina, Bolivia y Uruguay, hemos tenido récord de venta en Argentina hace 2 años, ¿no? Obviamente el año saliendo de la pandemia. Realmente era todo un desafío acá. ¿Qué pasaba? Que el territorio de Tomás, decían en EBSCO, no despega con los ebooks. Y también es verdad que EBSCO no tenía mucho material en el libro electrónico en español. Entonces tuvo EBSCO que hacer mucho trabajo en ese aspecto, mucho licenciamiento con editoriales, escuchar mucho a nuestros clientes de base de datos, nuestros clientes de Discovery, a ver qué eran los títulos que querían acceder. Entonces, tomando esa nota y fuimos a hacer muchos licenciamientos con editoriales, incluso al día de hoy, si quieren que nosotros contactemos a determinadas editoriales, lo podemos hacer para gestionar el acceso a nosotros por poder comercializar los títulos de determinadas editoriales. Como decía, como ventaja, el acceso es multiusuario. Uno puede acceder al título y al mismo tiempo acceder a sus 30 compañeros en la misma clase. O una biblioteca no hace falta ni siquiera que haga el préstamo cuando hay acceso multiusuario. Pueden acceder todos al mismo tiempo, sean docentes, sean investigadores, y no hay una necesidad de indicar esto se busca en tal lado, esto busca en tal otro, ir a la fotocopiadora. Cada uno en su casa lo puede hacer, en una librería, en una biblioteca, lo puede hacer. También todas las funcionalidades que tiene el ebook, ¿no? Por ejemplo, citar desde el ebook, elegir el formato de cita, compartir un capítulo, imprimir un capítulo, exportar el formato MARC, descargarse sin conexión el PDF, a realizar notas, rayar, entre comillas, ese título y, como decía, acceder en todo momento. En nuestro caso, tenemos sociedad con muchas editoriales, por supuesto las principales a nivel global como las universitarias, Oxford, MIT, Harvard, Cambridge, luego, no sé, Sevier, Springer, muchas que se pueden conocer. Y también tenemos convenio con muchas editoriales que ofrecen contenido en español, como las que pueden ver en pantalla, y muchísimas más, ¿no? Acá pongo una lista, pero hoy por hoy se van agregando, yo diría semana tras semana, editoriales a lo que es nuestro catálogo de venta de títulos. EBSCO ofrece a sus clientes para que puedan adquirir títulos a perpetuidad. Entonces, capaz nos dicen, todos ustedes tienen tal libro en formato electrónico, y nosotros buscamos en nuestro catálogo y les ofrecemos tres precios. Para un usuario simultáneo, para 3 usuarios simultáneos o para usuarios simultáneos ilimitados. Esto es lo mismo que cuando van a la librería física o cuando lo van a ver a Ernesto para comprar un título. Si ustedes tienen algún título que tiene mucha salida, les va a convenir el formato ilimitado. Si es un título que solo tienen para que estén en los estantes y de vez en cuando alguien lo retire, les va a convenir adquirir para un usuario simultáneo. Obviamente, cuando cotizamos los precios, el más caro es para usuarios ilimitados, ¿verdad? Es como cuando van a la librería y compran 20 copias. Pero se quedan tranquilos que el acceso es a perpetuidad. Y la edición que adquieren es la edición que les va a quedar la que compraron. Si compraron la 5ª edición del libro de Kotler y el año que viene salió la 6ª, lamentablemente el año que viene quieren comprar la 6ª. Al igual al libro físico. Por otra parte, hay colecciones predefinidas y eso se puede hacer una suscripción a toda una colección en forma anual. Una de las colecciones que actualmente EBSCO ofrece, yo voy a mencionar solo 2 colecciones, pero hay muchísimas más. Una que tiene mucha salida es la colección de Harvard eBooks, ¿no? Que obviamente son su mayoría libros de negocios y en inglés. Tenemos varias otras colecciones, pero esta es la que más estamos promocionando, que es la que más éxito hemos tenido, que es la colección de ebooks en español y portugués.
se trata de más de 9.000 títulos, en su mayoría creo que son 8.000 y pico en español, el resto en portugués, y el acceso es totalmente ilimitado. Abonan una suscripción, se accede en forma ilimitada durante todo un año y no va a haber problema con eso. EBSCO sí promueve mucho el uso de los recursos. Bueno, Andrea lo habrá vivido con lo que es bases de datos en la Universidad Católica de Bolivia, en donde EBSCO está atrás ofreciendo. Porque ¿qué pasa? Si estos ebooks no se usan, no nos conviene a ninguna parte, ¿no? Y menos que menos a EBSCO porque el cliente va a dar de baja esa suscripción. A nosotros nos interesa que la renueve. Esta es una colección que les propongo y si quieren me contactan a mí y abrimos un acceso en forma libre por un mes y ven el funcionamiento y nosotros le damos una capacitación y hacemos difusión con todo gusto. La plataforma de utilización va a depender siempre de quién es su proveedor. En el caso de EBSCO, nosotros tenemos una plataforma, es la misma que las bases de datos, que es EBSCO Host. Hay un sector que va a decir EBSCO eBooks y ahí abajo se van a ver todos los títulos que fueron adquiriendo o la colección que hayan suscrito va a quedar ahí como pueden ver aquí en la pantalla. Como decía, pueden realizar y pueden imprimir, pueden buscar por título, pueden buscar por ISBN, buscar por año y ir aplicando filtros, buscar por qué categoría están buscando. Así se ve un cliente, en este caso un cliente de aquí de Buenos Aires, yo vivo acá, Capital Federal, de Argentina, y cómo ven los títulos que ellos han adquirido. Tenemos un sitio de adquisición de títulos. Si no quieren contactar a Tomás cada vez que compran un ebook, directamente pueden entrar a este sitio, que es el acceso a nuestro catálogo. Nosotros le damos un usuario y una contraseña y ustedes pueden buscar por nombre del autor, por idioma, por categoría y ver ahí mismo los precios, sin necesidad de esperar que yo les responda qué valor tiene un determinado título. No sé si se entiende. Por un lado, una plataforma para acceder al ebook, para leerlo. Y también en distintos dispositivos, no solo en la computadora. Por otro lado, esta plataforma que vendría a ser como el Amazon de los ebooks de EBSCO, ¿no? En donde allí pueden ver los precios y demás. O bien nos piden a nosotros que enviemos, no sé, nos dicen, ¿qué tenés en ingeniería en español? Entonces le tiramos, o ¿qué tienen de tal editorial? Y les vamos pasando tradicionalmente este tipo de listados, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de ebooks que nosotros comercializamos en distintas áreas, en biología, en medicina, en negocios, en ciencias ambientales y mucho más. Además de ebooks, quiero que sepan cuál es la experiencia también del usuario, ¿no? Porque el usuario se acostumbra a usar el ebook, se acostumbra a usar el dispositivo para leerlo. Y también la biblioteca no ofrece solo los libros que se dictan en cada clase, en cada cátedra, sino también puede haber, como en este caso, otro producto que es de revistas digitales, ¿no? Revistas digitales no científicas en este caso, como ser la Rolling Stone, como ser Forbes, bueno, hay muchas Vogue y muchas más, ¿no? Que podemos consultar un catálogo en español y comentarles. Desde esa plataforma que les mostraba también se puede hacer la consulta. Como decía, nosotros brindamos permanente soporte. Si alguien está buscando algo en particular y no lo encuentra, tenemos un sitio de soporte, 24 horas de atención en español, brindamos entrenamientos y hacemos actividades para difusión de estos recursos. También pueden ver en nuestro canal de YouTube en español para ver cómo realizar una búsqueda, ponen EBSCO español y ahí van a ver distintos videos cortitos de 2-3 minutos para familiarizarse más. Pero, como decía, mi experiencia fue difícil salir con los ebooks en el territorio que yo manejo, pero poco a poco está siendo exitoso. En mi caso, principalmente en Argentina, que fue un país que nunca despegó con ebooks, excepto hace 2 años, pero Bolivia también nos han adquirido muchos títulos. Yo no puedo decir por institución, pero hay principalmente 2 universidades y 2 corporaciones que nos han ido adquiriendo títulos. Así que bueno, esa es mi experiencia y cualquier consulta, por supuesto, a disposición. Gracias, Tomás. La verdad que es importante el conocimiento que a veces nos cuesta
dentro de las unidades de información a acceder y saber cómo podemos llegar a adquirir este tipo de materiales electrónicos como nos has mostrado. Nos dice Samuel Hayakawa, no es cierto que tengamos solo una vida. Si leemos podemos vivir tantas y de tantos tipos como queramos. Ahora tenemos el turno de Erlan Vilche Peñaranda. Es graduado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vila Bela, Brasil, diplomado en Gestión de la Información y Documentación de Bibliotecología en la Universidad Mayor de San Andrés, posgraduado en Digitalización de Patrimonio Cultural, especialización en Digitalización y Bibliotecas Digitales por la UNESCO, especializado en colecciones digitales, creación, gestión y difusión de Pontificia la Universidad Católica del Río de Janeiro, Brasil. Además, posee una experiencia en creación de bibliotecas digitales y digitalización de documentos. Licenciado Vilche, muy buenas noches. Y asimismo vayan preparando sus preguntas para que nos escriban en el chat para que después interactuemos con nuestros panelistas. Gracias. Su micrófono, por favor, está apagado. Muchísimas gracias, querido Santos. Antes de iniciar mi participación, quisiera dar lugar me parece que hay dos personas que pidieron la palabra cuando Tomás hacía su presentación, solo por una cuestión de gentileza y educación. Habían dos personas que habían pedido la palabra. No sé si sea procedente o continuamos. En realidad yo creo que levantaron la mano, pero no escribieron nada en el chat. Perfecto. Y de ahí vamos a dar. Perfecto. Bueno, agradecer mucho al directorio del Colegio de Profesionales de Ciencias de la Información de Bolivia, particularmente a Hugo, que me ha dado la gentileza de participar en este conversatorio. A pesar de que radico en Brasil, soy el representante legal de una empresa dedicada a la digitalización. Yo soy boliviano, ¿no? La que es brasileña es mi esposa y por razones de familia yo me vine a vivir acá a Brasil y ya trabajando hace algún tiempo con la creación de bibliotecas digitales, archivos digitales y también con la digitalización de piezas museísticas aquí en Brasil. Así que espero poder aportar en algo. He pensado mucho en sintetizar todo el bagaje de información que a lo largo de estos años he conseguido reunir. Sin embargo, me voy a limitar apenas a citar la legislación boliviana referente a los derechos de autor y las excepciones y limitaciones específicas que favorecen a bibliotecas y archivos para el derecho de reproducción de obras. Ernesto, ¿no? Nos ha dado un pantallazo general de cómo está el escenario en el mercado editorial en Bolivia referente a los libros digitales. Andrea nos comentó un poco la experiencia de la Universidad Católica con relación a su experiencia propia de digitalización de obras impresas, ¿no? Y yo lamento mucho que en la actual legislación que tenemos, la ley del libro, no haya considerado los contenidos que Ernesto alguna vez propuso hace muchos años, ¿no? Ernesto, yo tuve el gusto creo que conservo por ahí tu presentación y podría haber aportado mucho. Dicho eso, voy a dividir mi participación en dos partes. La primera va a ser una contextualización y la segunda voy a abordar específicamente los derechos de autor en Bolivia y las limitaciones al derecho de reproducción en favor de las bibliotecas. Ya lo han dicho los colegas, somos tres personajes, tres actores fundamentales en esta transición de lo analógico a lo digital. Y estos actores tenemos muchos años de vigencia en el mundo. Son los editores, ¿no? Son los libreros y los bibliotecarios. Unos aparecemos antes que otros, ¿no? Saben que las bibliotecas anteceden al derecho de autor. Las bibliotecas comienzan en Sumeria con las tablillas y toda la historia que viene por delante. En fin, pero todos concordamos que el siglo XX es un periodo de transición, ¿no? Entre 100 y 200 años le llevó a la humanidad de pasar del papiro al pergamino. Poco más de 250 años del pergamino al papel impreso, ¿no? Con Gutenberg.
Hoy estamos en otra fase que no creo que va a durar 100 años, creo que va a ser menos de 50, en el que transitamos del papel analógico al papel digital, ¿no? Al texto digital. Y en este periodo, en este proceso de transición, se están creando falsas narrativas. Como yo les había comentado, las bibliotecas nunca fueron competencias o rivales de los libreros o los editores. En realidad, las bibliotecas fueron las mayores consumidoras, ¿no?, de la producción editorial. Y los libreros como intermediarios de la producción editorial siempre han tenido excelentes aliados en las bibliotecas, ¿no? Entonces, esta manera de complementación de lo que es el libro como un bien desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, como el libro como un objeto comercial, ¿no?, que evidentemente es un derecho consagrado también que todo autor debe beneficiarse de la explotación de su obra, y otros, como es el caso de las bibliotecas, tomamos al libro como un objeto cultural, un bien cultural del que consideramos nosotros se debe hacer accesible a la colectividad, ¿no? Las bibliotecas existen en función del interés público y como tal, la gratuidad, ¿no?, el brindar ese acceso al libro y a la lectura siempre ha tenido un carácter de gratuidad universal. El aporte de las bibliotecas por facilitar este acceso a las obras impresas es un deber ciudadano que ha aportado al desarrollo social y cultural del mundo. Haciendo esta pequeña reflexión, quiero también anular ese falso debate. No estoy de acuerdo con ese falso debate de colocar el libro impreso versus el libro digital, ¿no? Porque creo que el libro digital nada más es que una consecuencia, una extensión del libro físico. El libro digital no llegaría, no existiría sin la antecedencia del libro impreso. Y como una extensión de él, ¿no?, el libro digital se sustenta a partir del libro impreso, ¿no? Las tecnologías actuales son muy precarias para suponer un reemplazo del libro impreso al corto plazo. Ernesto comentaba sobre la tipología que él entendía como textual y audiolibro. La verdad es que yo supongo que en los próximos años la evolución de las tecnologías nos va a permitir hablar no solo de audiolibros y libros textuales en pantalla, en dispositivos. He estado leyendo algunos artículos, viendo algunos trabajos, y hay una proyección interesante respecto al libro oleográfico, ¿no? El libro holográfico me parece que es la gran promesa y el gran futuro del libro tal como lo conocemos. Pero ese es tema de otro debate. Yo creo que es injusto colocar el libro impreso en confrontación del libro digital. Ambos se complementan, ambos son necesarios en el contexto tecnológico que nos encontramos actualmente en el mundo, unos más, unos menos, dependiendo del continente donde vivamos. Pero como editores, libreros y bibliotecarios, tenemos la obligación de adaptarnos a este proceso de transición, a este cambio, ¿no?, viendo los mecanismos en el mercado editorial y de pronto en los servicios bibliotecarios que ofrecemos. Dicho eso, ¿no?, es un pequeño resumen sobre la contextualización de lo que estamos debatiendo en este conversatorio o compartiendo en este conversatorio. Quiero remitirme en esta segunda parte estrictamente a la legislación boliviana que trata sobre los derechos de autor. Y quiero hacer un enfoque desde las bibliotecas, ¿no? Quiero hacer un enfoque, un abordaje de la legislación boliviana sobre derechos de autor desde la perspectiva de la biblioteca, ¿no?, considerando al libro como un producto cultural y no como un bien comercial, que como lo sabemos es legítimo considerar el libro como un objeto comercial. Pero el libro como objeto cultural, como bien cultural, es un objeto que debe ser universalizado, debe ser compartido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya consagra esto.
dice que todo ser humano tiene el derecho a participar de la cultura, de toda la ciencia, de todo el conocimiento que la humanidad produce. Sin embargo, también los autores tienen derecho a que el fruto de su trabajo sea protegido, ¿no? Y sus intereses también lo sean. Ahora, el libro como un producto cultural cumple una función social, ¿no? De desarrollo de la sociedad. En Bolivia tenemos una legislación que a mí me parece vanguardista porque no la tienen en Brasil, no la tienen en Argentina y está siendo desaprovechada en Bolivia, es desconocida por los bibliotecarios. Andrea nos comentaba un poco sobre algún estudio de la OMPI, ¿no? Alguna relación que la OMPI habría dado con relación a una excepción al derecho de reproducción. Yo quiero citarles, y ya entrando en materia esta segunda parte, que en Bolivia existen, lo pueden consultar en el sitio web del CENAPI, un derecho internacional al que Bolivia se adhiere y por adherirse se constituye, gana el rango de ley en Bolivia por la Constitución Política del Estado, que es la Convención de Berna, ¿no? Es un tratado internacional al que Bolivia se adhiere. La adhesión de un país a un tratado internacional le concede rango de ley en el marco jurídico interno de cada país. Entonces, la Convención de Berna tiene rango de ley en Bolivia. Yo voy a citar solamente el artículo 9. Después de la Convención de Berna tenemos el Tratado de Cartagena, que es igualmente un tratado subregional, internacional, de derecho comunitario de la Comunidad Internacional, de la que Bolivia, como Estado parte, va más allá de la adhesión. Bolivia ratifica en lo que era el Congreso Nacional en 1993, ratifica el Tratado de Cartagena. Y a través de una ley nacional, si me permiten, aquí tengo mi ayuda de memoria porque no soy muy bueno memorizando números. A través de una ley nacional, la ley 1872, que se denomina el Protocolo de Cochabamba, Bolivia confirma que todas las decisiones que emanen de la comunidad andina, del Tribunal Andino, sean de aplicación obligatoria e inmediata en Bolivia, ganando el rango de ley. Convenio de Berna, artículo 9. La decisión 351 de derechos de autor de la CAN, artículo 22, que habla sobre el derecho, la excepción al derecho de reproducción en beneficio de las bibliotecas y archivos. Artículo 22 de la decisión 351 de la CAN. ¿Ok? Estos ambos tratados, uno comunitario y otro internacional, tienen rango de ley y tienen una prerrogativa. O sea, tienen preferencia sobre la ley nacional, que es la que todos ustedes conocen, la 1322, que es la ley de derechos de autor. Bueno, pregúntenle a cualquier bibliotecario, a cualquier librero o editor en Bolivia, cuando le preguntamos sobre derechos de autor nos citan la ley 1322. Y la 1322 es completamente restrictiva, ¿no? Con toda ley, porque protege los intereses de los autores. Y está bien que así sea, pero no concede ningún tipo de excepción que beneficie a la colectividad ni a las bibliotecas y archivos para que cumplan su rol social, ¿no? De democratización del acceso a la cultura, a la lectura, al libro. Entonces, solo existe la 1322 en la idiosincrasia de bibliotecarios, libreros y editores en Bolivia, que es restrictiva. Solo nos permite citar, ¿no? Pequeños trechos de las obras. El artículo 9 de la Convención de Berna dice que en algunos casos los países que se adhieren a ese tratado podrán legislar permitiendo la reproducción de obras teniendo tres cosas fundamentales, ¿no? Si cumplieren estas tres cosas, podrían legislar en favor de
una excepción al derecho de reproducción. ¿Cuál es esa excepción? Primero, que no atente la normal explotación de esa obra. Segundo, tiene que ser en casos muy especiales. Y tercero, que no perjudique los intereses legítimos de los autores. Cumpliendo estos tres pasos, los países podrán legislar en función de abrir una excepción al derecho de reproducción. El artículo 22 de la decisión 351 de la CAN dice explícitamente que es lícito reproducir obras sin la autorización de los autores y sin el pago de remuneración alguna, bajo ciertas condiciones. No es una carta blanca para reproducir obras completas de parte de las bibliotecas. Es una pequeña que concede única y exclusivamente a las bibliotecas, con fines de preservación, y es lo que el relato de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual reconoce, ¿no? La OMPI es un organismo de las Naciones Unidas que reconoce esto. Bolivia está en la página 179. Nosotros hacemos parte de un reducidísimo grupo de países donde hay una excepción al derecho de reproducción que beneficia a las bibliotecas. Pero ¿cuáles son las condiciones? El artículo 22 de la decisión 351 no es una carta blanca para reproducir las obras de forma indiscriminada y de cualquier forma de parte de las bibliotecas. Este artículo coloca condicionamientos, y Andrea nos citó más o menos, a grosso modo, algunos de ellos. En los incisos subsiguientes al artículo 22, claramente expone las condiciones para que las bibliotecas puedan reproducir estas obras. Una de las primeras condiciones que coloca un inciso del artículo 22 dice lo siguiente: la obra tiene que formar parte de su colección permanente. Entendemos que la biblioteca tuvo que haberlo adquirido en el mercado editorial de forma legal, que el título haga parte de su estantería, ¿no? Es la primera condición. Segundo, la reproducción lo tiene que hacer la biblioteca o el personal de la biblioteca o a nombre de la biblioteca. No puede hacerlo un particular, ¿no? No puede hacerlo un particular, tiene que hacerlo la institución denominada biblioteca. Tercera condición, la reproducción no es parcial, habla de una reproducción total de la obra, pero esta reproducción no puede tener fines, ánimos de lucro, no puede cobrarse de forma directa o indirecta por esta reproducción. Y en este punto es donde está, no soy abogado, pero como internacionalista he podido leer algo sobre derecho internacional. En este punto está la tipología penal del delito de reproducción o el no delito de la reproducción que el artículo concede a las bibliotecas. ¿Cuál sería? La animosidad del lucro está consagrado en el Código Penal boliviano, artículo 392. Dice que toda persona que con ánimo de lucro reproduzca una obra parcial o totalmente para proyectarlo en pantalla, ¿no?, sin la autorización de los autores, va a tener pena de 3 a 2 años de cárcel, ¿no?, pago de indemnización y decomiso de las copias. Sin embargo, este inciso del artículo 22 dice que la biblioteca no puede perseguir fines lucrativos de forma directa o indirecta. O sea que la gratuidad tiene que ser preservada por la biblioteca. Otra condición dice que solo puede reproducir una única vez esa obra. Otra condición que establece uno de los incisos del mismo artículo dice: el público al que esté destinada esta reproducción tiene que estar compuesto estrictamente por sus usuarios. Y de preferencia tienen que ser estudiantes, docentes, personal administrativo o padres de familia de los estudiantes menores de edad. O sea que no lo puede publicar de forma universal y de acceso abierto en el Internet. Tiene que ser exclusivamente para fomentar y garantizar el estudio, la enseñanza, la investigación. Son términos que utilizan. Esta es una condición para que la biblioteca pueda reproducir.
el mismo artículo, el convenio de Berna, un artículo posterior, el artículo 10, habla de que la reproducción con fines de enseñanza o la ilustración para fines de enseñanza es un uso honroso, ¿no? Es un uso justo. Vilche, un minuto más, por favor, Vilche. Ya concluyo. Ya concluyo. Ya citamos la gratuidad del ejemplar único, el fin tiene que ser la educación, la gratuidad, en fin. Quiero concluir con la ley 362, que es la ley del libro, Oscar Alfaro, que también los bibliotecarios no lo usan. Es un derecho que se les ha concedido irónicamente por Evo Morales. Él lo firmó, él firma esta ley, y ahí dice claramente que las bibliotecas tienen la obligación de concederle a la ciudadanía el derecho a la lectura y al libro, ya sea en su formato impreso o electrónico. Y tienen la obligación de colocar en una página web la relación de libros disponibles en la biblioteca, un catálogo online. Lo dice la ley, ¿no? Y que no deberían de negarle de forma gratuita a ningún boliviano el acceso a ese libro para la lectura. Terminando con eso, ya, querido Santos, quiero mencionar un poco la relación de iniciativas en proyectos de digitalización que yo personalmente conozco en Bolivia, ¿no? Lo voy a citar de forma cronológica, así en el año. La primera iniciativa de creación de acervos bibliográficos en formato digital lo dio la Archibiblioteca Nacional de Bolivia con el proyecto El Dorado, ¿no?, en Sucre. Luego la Hemeroteca Municipal de La Paz fue el segundo proyecto de digitalización de material, no de revistas, ¿no? Luego la Biblioteca Central de la UNSA inicia con el proyecto Cielo Bolivia, pero después comienza a digitalizar tesis. Hubo un intento que esperemos los próximos años la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno también pueda concluir, ¿no? El 2014 en Santa Cruz. Quedó un poco truncado por cuestiones políticas. Luego la Universidad Católica Boliviana también en La Paz inicia la adquisición de escáneres en la gestión todavía de Teresa Zelaya. Tuvimos otro proyecto que también quedó truncado por cuestiones políticas en la Biblioteca Municipal Jesús Lara de Cochabamba, ¿no?, que se hicieron gestiones que quedaron truncadas también para un proyecto de digitalización de la biblioteca pública. Y en el periodo de la pandemia, la Univalle consagra la primera biblioteca digital universitaria de Bolivia, completamente integral, también con trabajos con el CENAPI, ¿no? Y después la última iniciativa institucional que se da en Bolivia, hasta donde yo conozco, es la Biblioteca Cruceña, que es una iniciativa de la Fundación Cotas en Santa Cruz, que también está en línea, que reúne obras de autores cruceños digitalizados a texto completo para lectura en línea. Y recientemente, el año pasado, hubo una última iniciativa que no es institucional, fue una iniciativa ciudadana del Club de Lectores de La Paz, con la Biblioteca Digital de Bolivia, ¿no? Otro tipo de iniciativas no conozco, le han llamado biblioteca virtual a catálogos en línea de las bibliotecas, pero esos no son bibliotecas digitales. Con esto agradezco y el tiempo, espero no haberme excedido. Muchísimas gracias. Tu micrófono Santos, está apagado. Perdón, mil disculpas. Agradecer a Vilche, has dejado mucha información, muchas incógnitas a la normativa estatal y además de eso, para el desarrollo de indagar, que es lo que tendríamos que desarrollar como bibliotecarios, estudiantes y docentes que están siendo. Carlos Víctor Ladino Boyán, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencia de la Información, tiene una vasta experiencia en cursos, talleres, congresos, también tiene una producción intelectual, además de eso es docente de la Universidad Mayor de San Simón en la carrera de bibliotecología. Muy buenas noches, licenciado Carlos Víctor Ladino. Muchas gracias. San Andrés más que San Simón. Sí, perdón, San Andrés. Bueno, yo en realidad deseo pues, una complacencia
en la presentación del amigo Vilches, de Ernesto, acá de Tomás, de Andrea, que muy gentilmente nos han aceptado para participar de este conversatorio. Las introducciones y ponencias que les han realizado, la verdad que muy interesante. Lo que está haciendo falta tal vez es tratar de sistematizar todas esas experiencias para lograr tener información respecto a todo este avance o transformación que se está dando en el mundo, aunque en otros países ya antes de la pandemia se había ya estado marcando esto de los libros electrónicos, ¿no? Por las situaciones de avance tecnológico y por las necesidades también de muchos aspectos antropológicos o sociales. También aquí está la necesidad de la distinción y de los gustos, porque no vamos a dejar de lado ese sentido de que hay personas que gustan ahora de los e-books o de los electrónicos digitales, y hay todavía, o habemos personas que todavía estamos apegados al libro impreso y no dejar el papel. Hay una situación fundamental de que se había hecho algunos presagios en que los libros impresos habrían de desaparecer en un momento, inclusive antes de la pandemia. Pero se ha visto que no es así. Las distintas ferias que se dan en bueno, acá en Bolivia mismo y en otros países, demuestran que el libro impreso tiene para larga vida, ¿no? Y además que no va a morir esa cuestión de trilogía que es palabra, pensamiento y escritura. Aunque la escritura también está dentro de lo que simboliza el documento, y precisamente cuando hablamos de ese concepto de documento, se da la fundamental situación en lo que ha sido el libro impreso, y a partir de ello hay una serie también de nuevos conceptos, nuevas ideas sobre este aspecto. En lo que yo tengo experiencia, precisamente trabajando en la Universidad Mayor de San Andrés, se había empezado con un catálogo en línea, aunque se mantiene a través del COA, del MAC 21, pero ya se ha introducido en el repositorio institucional. Tenemos más que todo tesis de las 54 carreras que están a texto completo, pero a partir de un momento determinado en que el CD es digamos, la herramienta que va a llevar adelante ese proceso de digitalización, ¿no? Las tesis, por lo menos, trabajos divididos, proyectos de grado, están a merced de todo el mundo y de toda aquella persona que quiera entrar a través de bibliotecas.unsa.bo, que brinda a través del servicio del repositorio institucional, ¿no? Está en todas las facultades, están las 13 facultades, las 54 carreras, ¿no? Por ahí alguien tiene interés de leer alguna de ellas, puede acceder y hacerlo. Hay una cuestión fundamental entre lo que pueda hacer el libro impreso, digital, y lo que pueda venirse posteriormente los audiolibros. De estos últimos, en realidad la hipertextualidad era una situación muy válida, ¿no? A partir de las necesidades para todos los grupos sociales. El libro tampoco ha dejado de ser en las lecturas orales que se han dado en muchas bibliotecas como incentivo a la lectura, o las lecturas silenciosas también que se han propagado, o es la que mayormente se practica. En ese contexto, estas tres cuestiones fundamentales, palabra, pensamiento y escritura, que sintetiza la situación de si no lees, no piensas; si no piensas, no escribes, o al contrario. Por eso muchos tenemos la necesidad, y también desde mi experiencia de docente, de investigador, y seguir algunos aspectos sociológicos, antropológicos del mismo libro, marcan una situación, hitos distintos, o llamaríamos, como dicen ahora, paradigmas. Por ejemplo, con la imprenta de Gutenberg, aunque los chinos también ya habían creado la tipología móvil, si no recuerdo mal, ya se dan las primeras formas de transformación y aceleración de lo que va a ser y concepción de este instrumento libro, ya sea digital, o vamos a ir al documento digital o impreso,
ya se había dado la masividad en su proyección para llegar a distintos grupos o comunidades. Porque en principios de los copistas, o también es una larga historia, prácticamente la historia del libro, tenía ciertos grupos de élite que podían acceder a esa situación, ¿no? ¿Va? Entonces, dándose estos paradigmas en que el hombre siempre ha sido capaz de adaptarse y cambiar los rumbos de las perspectivas de todo lo que se da. Y es cuestión también de adaptación, seguramente en esa época, en cuanto se imprimen los primeros libros o el primer libro y van haciéndose masivas, seguramente muchas personas también habían contrarios en este sentido y el debate aún continúa en esa perspectiva y en esa dimensión. Y actualmente en lo que es también el documento digital o electrónico o el libro digital o la revista o lo que tienen ustedes en función a ese documento que es portadora de información para un conocimiento o para un saber necesario. Hay cuestiones fundamentales que marcan. La lectura también ha cambiado en sus rumbos de lo que es de lo que era esa lectura de lo impreso. Ahora se habla de una lectura digital, se habla de una escritura digital. Entonces vean, son nuevos conceptos, nuevas ideas que marcan las consideraciones y situaciones para entender este mundo de las letras o este mundo de la palabra escrita, ya sea en cualquier documento, ¿no? En lo tangible que serían los impresos libros, las revistas, y en lo intangible que estaría dentro de lo que es la virtualidad que actualmente está presente. Pero quiero decirles también de que la pandemia ha marcado una situación distinta y es a partir de ese encierro o de esas cuestiones de bioseguridad que se ha vivido, ha cambiado el pensamiento en función a qué es más útil, el libro impreso o el libro digital. Por la funcionalidad, muchos creen que lo digital, por eso hay pensamientos que dicen, ¿para qué comprar si eso está en internet? No, hay pensamientos. Por eso las bibliotecas o los bibliotecarios también tenemos que, y hemos entrado en esa dimensión de reinventarnos o de adquirir nuevas prácticas en la concepción de ambas modalidades, ¿no? De ambos formatos, modelos, herramientas, como quieran llamarla, del libro impreso y del libro digital. Lo bueno es que todo este tiempo y ya anteriores de la pandemia, desde el 2005, 2000, en realidad ya va proyectándose esta situación de lo digital. Entonces también se van creando los repositorios institucionales en un principio que brindan, y hay que decir claramente que esos repositorios, los pagados o los no pagados, en su conjunto, un 90 a 95% están en inglés, ¿no? El idioma también es un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta en estos debates. Le voy a bajar aquí. Para que las personas o los usuarios o los lectores o los investigadores estudiosos tengan presente. Entonces nosotros por lo menos estamos buscando todas aquellas formas de herramientas que involucren ese libro o ese documento digital electrónico para satisfacción a los usuarios. Entonces ya hemos entrado a ver lo que es los repositorios temáticos, que son, diríamos, más solicitados, porque ahora el usuario ya no quiere tanto una globalidad, sino desea lo que específicamente necesita para una investigación de un artículo científico, o de una tesis o cualquier otro trabajo de investigación científica académica. Por lo tanto, por lo menos desde mi perspectiva, he ido viendo, eso ustedes conocen, hay varias, en realidad, instituciones de servicios digitales como Latin Index, como Simago y otros, en realidad bastante, para poder brindar servicios a esa gente ávida de lectura y de investigación. He visto también algunos repositorios de rankings nacionales y lamentablemente nuestro país no es muy amplio en la producción de conocimiento científico. Hay textos que que se los puede ver, son, yo les digo así, 6 que salen generalmente, 6 revistas que salen generalmente por sus artículos,
que tienen mayor citación, porque también estos libros no solamente tienen que ir en esa dimensión de escribirlos y lanzarlos, sino que tienen que concitar en lo que se llama el factor impacto. Y ahí es donde se mide las cuestiones de que si esos libros son, digamos, tienen bastante consumo en su lectura o uso y acceso y uso para generar nuevos conocimientos. He podido advertir que hay 6 revistas que, bueno, de esas 6 hay 2 más o menos que tienen un porcentaje, diríamos, algo interesante en lo que han sido citaciones o han servido para otras investigaciones. Pero hay países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Inglaterra y otros países que se llevan realmente increíble los porcentajes de esta cuestión, ¿no? Y para los investigadores, para proporcionar este tipo de información que está actualmente en repositorios temáticos e institucionales, es válido tomar en cuenta el factor impacto, y también lo que nos falta a nosotros, a muchos de los bibliotecarios, introducirnos en lo que son las métricas y los estudios de datos y lo que es la ciencia abierta. Son cuestiones que tienen que concatenarse para lograr, digamos, esa globalidad de producción que se da en este último tiempo a través de la Internet, información distinta. Hemos visto también que ustedes saben que el Google es uno de los buscadores, digamos, primarios de las personas para buscar cierta información, y generalmente ahora muchos investigadores van a ese Google y buscan, por decirles, origen de la familia, le ponen un slash y PDFs, y de alguna manera se le hace una selección y ven o conocen algunos trucos también del Google para poder, ¿cómo se dice?, para poder simplificar o generar mejor especificidad en lo que uno está buscando. Entonces, las cuestiones digitales, o sea, y hay libros ahí en PDFs completos que son de libre acceso, o se puede bajar o se puede almacenar en un archivo dependiendo de las necesidades de cada uno. La información más actualizada evidentemente tiene un costo, ¿no?, a la que muchos, por lo menos bolivianos, no podemos acceder por una serie de cuestiones económicas más que todo. Inclusive las instituciones de educación superior, porque, por ejemplo, si no me equivoco, EBSCO estaba también sirviendo a las universidades públicas, si no me equivoco, pero ahora ya no, porque hay que hacer un pago por la suscripción, y es un poco por la situación económica que estamos viviendo después, post pandemia, ha limitado renovar la suscripción. Entonces, tenemos que buscar otras condiciones para que no se pierda los dos aspectos o las 3 cuestiones de palabra, pensamiento y escritura, y los bibliotecarios jugamos un papel fundamental en esto, ¿no?, en lograr que no sea tanta la brecha digital que existe en este momento, que hay que tomar también en cuenta eso. Y también hay que tomar en cuenta que en Bolivia, por lo menos yo conozco que hay muy poco hábito o práctica la lectura. No leemos demasiado, generalmente somos lectores más funcionales en las mismas universidades, en los mismos colegios, porque solamente leemos lo que se nos pide que se lea y no vamos más allá en busca de algunos otros conocimientos para que podamos cambiar. Por ejemplo, ustedes pueden ver, seguramente conocen algunas de estas herramientas de investigación científica, más que todo de los rankings de producción de conocimiento. Vamos a dar cuenta que esos datos que tenemos respecto a Bolivia, a mí personalmente me hace pensar, puedo estar equivocado, que hay muy poca lectura y capacidad de producir conocimiento científico. Por lo tanto, estas 2 cuestiones, y sobre la base de lo que han manifestado los anteriores ponentes, hay que llevar más allá de estos debates, ya que estamos volviendo más que a una nueva normalidad, a una nueva realidad, pero pareciera que en nuestro medio no ha cambiado mucho, sabiendo de que
lamentablemente creen que todo el Internet puede proporcionar en un simple clic, sin darse cuenta que eso realmente es un monstruo de información, ¿no? Lo que es esa vasta información también tiene sus consecuencias como fenómenos, digamos, de no saber en un momento determinar qué es lo que uno quiere, porque le aparece, si pone una o dos palabras o tres palabras claves, le aparece de 1 a 600.000 documentos, a 60.000, no sé, y una cantidad. Y el momento es cómo buscamos y cómo la lectura juega un papel fundamental en este cometido, pues si no tenemos capacidades lectoras rápidas. Y lo bueno es que muchos documentos que están en lo digital nos dan resúmenes, pero he visto que tampoco los resúmenes a veces hay mucha gente cala, pues prefiere que le salga así el tema específicamente para hacer. Entonces hay necesidades de combinar. Personalmente yo combino entre lo que es lo impreso, lo digital, siempre. Hay ferias que se hacen en el atrio, hay ferias o visitando algunas librerías que todavía existen dentro de lo que es los servicios de venta impresas. De los electrónicos más me voy a lo que es me brinda la internet a través de estas herramientas, que por suerte hay capacitaciones también para que uno pueda mejorar sus estrategias de búsqueda, de acceso y uso y satisfacción, ¿no? También son elementos fundamentales y necesarios. Y aparte de lo que puedan ser las estadísticas, lo que puedan ser las cuestiones cuantificables en estas dos dimensiones de lo que es lo impreso y lo que es lo digital. Con eso quiero dar un inicio, no sé si, bueno, vamos a proseguir y de acuerdo a lo que pueda plantearse con los demás ponentes, también podemos aportar en algo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ladino. Nos dice Jorge Luis Borges: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Para continuar, hay muchos participantes, docentes, estudiantes, bibliotecarios. Les hacemos recuerdo que aquellos que quieran obtener el certificado, vamos a pasar por el link del mensaje, un link para que ustedes puedan llenarlo y que están todavía presentes en el conversatorio. Ha habido una infinidad de desarrollo de inquietudes, hemos visto a la cuestión de bibliotecarios, libreros, bien se nos hablaba de normas. Entonces, hay una pregunta que nos hacía Andrea Vallivian para la cuestión de Víctor. Si quisiera hacerla personalmente o se la leo el mensaje, le damos la palabra a Andrea para una segunda ronda. No, yo solo tenía la curiosidad porque Víctor mencionó que en la UNSA se ha digitalizado a partir de los CDs, y si es que hay algún proyecto para digitalizar las tesis impresas, ¿no? De la UNSA, que es una barbaridad de documentos, pero me interesa mucho, ¿no? Saber si es que solamente lo han hecho a partir de este nuevo formato, o hay algo interesante que piensan hacer a partir de las tesis impresas. Sí, bueno, Humanidades, si no me equivoco, ha hecho ese proceso de digitalización. De algunas otras bibliotecas están en ese proceso, pero lo que más en este momento se tiene como acervo digital, diríamos, está a partir de las tesis y la exigencia que se ha hecho de que deben entregar un impreso más su CD. Entonces se ha hecho a través de un software y hardware comprendido para bueno, en realidad ya vamos a decir, subir lo digital a través de los CDs que están a disposición en las bibliotecas.unsa.bo. Pero después de otras no sé mucho. Ok, gracias, Víctor. Así es. Además de ello, queríamos preguntar si alguno de los participantes tiene alguna duda, curiosidad, hacerle a nuestros ponentes. A Tomás, por ejemplo, estaban desarrollando y diciendo cómo podrían acceder a esa ponencia para que la puedan subir después al colegio de profesionales y así tengan los dos aspectos, lo que nos hablaba, ya sea interactuar directamente por la plataforma o tener la comunicación directa con Tomás.
Sí, desde ya que me pueden contactar en forma directa y les hago llegar la información que quieran o podemos hacer una sesión para cualquier institución que lo requiera, no hay ningún problema. Mi compromiso también. Y seguridad que la vamos a tener la ponencia subida en lo que es el Colegio de Profesionales para que puedan así acceder a mayor información de los juegos. ¿Alguien más tenga alguna pregunta antes de pasar a unos pequeños minutos? Querido Martínez. Bueno, en realidad más que una pregunta es un comentario que he dado. O sea, sé los proyectos, cada universidad, cada biblioteca universitaria ha tenido de digitalizar sus colecciones. Y sí, bueno, más allá de decir, me parece que la interpretación de la ley, de las excepciones, es un poquito, yo diría, un poco flexible, más de lo que creo que es necesario, pero de todas maneras, si el Senato, como dijo Andrea, ya ha dado visto bueno a este proceso, habrá que ver luego qué pueden opinar los propietarios de derecho. Sí, como les digo, creo que incluso cuando Orlan hace la lista de las excepciones, estas interpretaciones son un poco más flexibles de lo que yo, digamos, en mi sombrero de librero estaría dispuesto a aceptar. Por ahora sí, efectivamente, la idea de las bibliotecas son bibliotecas. Una de sus labores es facilitar el acceso a la información. Pero bueno, habría que ver. Yo, como les digo, tengo cierto temor de que si en algún momento algún propietario de derecho decide levantar objeciones a este proceso, creo que tendría muchas posibilidades de ganar, la verdad. Pero bueno, yo creo que en realidad estamos hablando del libro digital, de estas posibilidades que nos da, de estas posibilidades de ampliar. Definitivamente las bibliotecas no tienen por qué, ya no necesitan invertir en espacio, necesitan invertir en servidores, ¿no? Otro tipo de trabajo. Y bueno, creo que tiene ciertas ventajas que no vamos a desconocer. Muchísimas gracias, Martínez. Es un aspecto del colegio profesional es siempre interactuar, ampliar los conocimientos, difundir, y ese es el objetivo, de que podamos tener más conocimientos, y vamos en esa línea como el colegio de profesionales en ciencia y en información, a coadyuvar a que todos accedamos a la información. Antes de cerrar, quisiéramos dar unos 2 minutos a cada uno para que puedan dar sus últimas palabras. Querido Vilche, querías hablar. Quería aprovechar la mención de Ernesto, precisamente porque el tiempo, Ernesto, fue muy corto para poder dar quizás una contextualización más exacta de lo que la norma dice. Yo me limité a reproducir el texto, ¿no? Pero hay todo un contexto, como tú mencionas. No es una carta blanca, Ernesto, este artículo, para que las bibliotecas digitalicen de cualquier manera. En realidad es una pequeña excepción que tienen las bibliotecas, y que si quisieran digitalizar tienen que sujetarse estrictamente a sus condiciones, ¿no? El tema, por ejemplo, de la reproducción de una única reproducción de la obra. ¿Cómo mides en lo digital eso, ¿no? Yo una crítica que tengo a los proyectos de digitalización que llevan adelante las bibliotecas en Bolivia es que quieren poner libros en PDF. Eso no se puede hacer porque ese formato electrónico es pasible de descarga y de una reproducción descontrolada, indiscriminada. Lo que no contempla la ley, Ernesto, son medidas de protección tecnológica. Lo único que está diciendo la norma es que de la forma que yo le facilito el libro para ser accesible para la lectura de forma tangible, lo podría hacer con fines de preservación en formato digital, limitándome a lo mismo que lo hago en formato físico. O sea, viene un estudiante, un lector cualquiera, me pide un libro, se lo facilito, no le cobro por ello, ¿no? Él lee, estudia, investiga y ya acabó.
No podría darle el libro para que vaya y lo reproduzca y venda y haga, o la biblioteca le venda una copia, o le facilite de forma gratuita una copia. Entonces, lo digital, yo lo había dicho, es una extensión de lo analógico. Entonces, esta norma simplemente dice que haga exactamente lo mismo. Y para ello, usted no lo dice textualmente, Ernesto, ¿no? No podrá pedir la autorización a los titulares de los derechos, ni pagará remuneración alguna, pero siempre y cuando cumpla esas condiciones. O sea, ¿cómo garantizo que solo reproduje una única vez la obra? Y aquí yo como consultor en el área, no recomiendo y no trabajo con formato PDF. Yo trabajo con un formato que se llama web, un HTML, de lectura en línea que está encriptado y no permite la descarga. No es como la plataforma que tiene EBSCO o el libro, que son plataformas maravillosas, robustas, que te descargas el libro, lo puedes leer online por un plazo, 15, 20, 30 días, y luego el propio dispositivo se desactiva en tu computador, en tu móvil, ¿no? No, las bibliotecas, la ley no habla de un dispositivo de protección tecnológica. ¿Cómo yo garantizo que ese libro no va a ser leído en Chile? ¿No? Ahí vino un tema del acceso transfronterizo de la norma, porque esta norma se aplica en Bolivia, la decisión 351. Por eso es que ellos dicen que el universo al que está destinado tiene que ser exclusivamente Ernesto. ¿Y cómo garantizamos que sea una reproducción de un único ejemplar, de una única copia? Yo lo reitero, a través del formato web, encriptado, no puede ser PDF, ¿no? No puede ser PDF. Dicho eso, Ernesto, lo que no hay es un reglamento que nos diga cómo debemos digitalizar, ¿no? No hay una norma que nos dé a nosotros medidas de protección tecnológica de la obra. Pero la excepción en sí existe únicamente para las bibliotecas de los libros que ya mencionabas tú, Ernesto, las obras que han salido del catálogo de las librerías, que nosotros las conocemos en la jerga bibliotecaria, son las obras descatalogadas, ¿no? Fuera del catálogo. El tiraje de una obra impresa de 3.000, 4.000 ejemplares se acaba, sale del mercado. ¿Dónde lo encuentra el usuario? En la biblioteca, Ernesto, ¿no? Ahora, si es una obra que ha salido descatalogada, no está en el mercado y solo lo puede leer en la biblioteca de formato físico. Lo único que está diciendo esta norma, y lo apoya la ley del libro, la obliga a la biblioteca que el lector pueda acceder al libro en su formato electrónico o físico de forma gratuita, ¿no? Y lo disponga en un catálogo, en un computador, dice la ley Oscar Alfaro. No me dice cómo hacerlo, o sea, no lo puedo poner en PDF, no lo puedo poner para que todo el mundo lo vea. O sea, así como el usuario viene a la biblioteca físicamente y él tiene acceso al libro para uso personal, de la misma forma, estas condicionantes me da a entender a mí, no como bibliotecario, que tendría que ser un usuario registrado en la biblioteca, un estudiante de la universidad, ¿no? Y que solamente ellos puedan acceder a un libro que no se puede descargar, que no tenga portabilidad. La copia única tiene que ser única, y la única ventaja del libro digital en este aspecto es accesible por varios usuarios de forma simultánea. No quiere decir que sean varias copias, ¿no? La gratuidad, ya lo había dicho, garantiza que no hay un delito, Ernesto, porque la animosidad del lucro es lo que atenta, ¿no? El derecho de reproducción. No esta excepción al derecho de reproducción que se concede solo a las bibliotecas y archivos. O sea, hay un pequeño beneficio, Ernesto, que está siendo desconocido, no está reglamentado, pero que también es una carta blanca para reproducir obras de forma indiscriminada. Es solo eso. Gracias. Esto daría un debate, daría un conversatorio. Sí, con seguridad. Es tan rica la información y tan importante. Ahorita le voy a dar la palabra a Martínez para poder desarrollar algo que nos interesa a todos, algo que es latente. Y eso nada más quería comentarles, porque todo lo demás que tenemos digitalizado no lo podemos poner al público, ni siquiera nuestras tesis. Nosotros, a diferencia de las universidades públicas, no tenemos el permiso de los autores de las tesis. Es una cosa rarísima que ocurre en la universidad, así que las tenemos digitalizadas, pero solamente para igual acceso a la comunidad UCB.
Muy agradecida, contentísima de haberlo escuchado a don Fernando, que siempre es nuestro profe de toda la vida, y a Ernesto, que no nos veíamos desde que me hizo sufrir en mi defensa de tesis, así que gracias por ahora vernos así. Y nada, a todos ustedes un gran saludo y como dijo don Fernando, felicidades por el 23 de abril, que lo seguimos festejando como libro, en el formato que venga. Gracias, Andrea. Licenciado Carlos Víctor Ladino, por favor. Sí, muchas gracias. También agradecer como parte del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia, a los panelistas, a Andrea, a Ernesto, a Tomás, al amigo Gerlan. Muchas gracias por sus ponencias. Es evidente, en nuestro país todavía hay ciertos vacíos de políticas científicas, de legislación en relación a la digitalización. Hay mucho, en realidad, mucho tema por debatir. En algún momento se puede hacer uno específicamente para debatir el problema de legislación con los derechos de autor y de otras vertientes también, ¿no? Pero ha sido de todas maneras, como lo han dicho, muy valiosa los planteamientos que han hecho los ponentes, y también quiero agradecer a todos los que se han conectado otra vez para podernos escuchar o vernos, y en otro tendríamos tal vez un debate más amplio. Muchas gracias a todos. Gracias. Antes de concluir, el Colegio de Profesionales en Ciencia y la Información, siempre en la trayectoria de que los beneficiarios y los que han enriquecido son los participantes, los estudiantes, las asociaciones que están presentes de todo Bolivia, además de eso los docentes que han sido parte de este riquísimo debate e intercambio de ideas. Entonces, el Colegio de Profesionales, conjuntamente con todo su directorio, les agradece a Ernesto Martínez, Andrea Valdivian, Tomás Mocteo, Carlos Víctor Ladino y Erlan Vilcher por enriquecernos con sus conocimientos y compartir las ideas que seguramente más adelante vamos a hacer debates que nos fortalezcan y temas específicos. Tengan muy buenas noches y compartiremos esto en las redes sociales del colegio, ya sea en la página como también en el YouTube para aquellos que no han podido verlo. Muy buenas noches.